San Rafael de la Cañada, Estado de Coahuila, 4 de agosto de 1877. La lluvia comenzó antes del anochecer y no ha cedido su furia en horas. Bajo el cielo plomizo, Clara Bird camina con pasos lentos, hundiéndose en el barro, buscando entre las sombras algún rastro de su padre, James Bird, quien no regresó después de la feria. De pronto, entre el crujido del portón de hierro y los susurros del viento, Clara ve una imagen que no olvidará jamás. El cuerpo de su padre, colgado y encadenado, expuesto frente al cementerio del pueblo, con los ojos abiertos viendo a la nada y la cadena oxidada envolviendo su pecho. La noticia se despliega como relámpago entre las casas de adobe y tejas rojas. Vecinos miran desde sus ventanas, los rostros alarmados y mudos, temerosos y curiosos. Nadie se atreve a acercarse. ¿Por qué mostrar el cuerpo de James Bird así, tan brutalmente? ¿Qué significa esa provocación en un lugar donde todos se conocen? ¿Fue un mensaje, una advertencia, un castigo o una venganza pensada en cada detalle? Sin respuestas, surgen más interrogantes. ¿Qué ocurrió durante las horas previas, entre la última melodía de la feria y el silencio gélido de la mañana? ¿Quién, en este poblado aparentemente tranquilo, esconde suficiente rencor o resentimiento para planear semejante crimen? ¿Cuántos sospechan la verdad, pero prefieren mantener el secreto por miedo a las consecuencias? Déjanos tus teorías en los comentarios. ¿Quién estuvo detrás de la muerte de James Bird? ¿Qué motivo crees que puede justificar un acto tan audaz y cruel? Tus respuestas serán leídas en el desenlace de este especial. Este caso exige la mirada precisa de todos los que buscan la verdad detrás de puertas cerradas y nombres cargados de historia. Deja tu comentario. ¿Quién fue el responsable de la muerte de James Bird? ¿Crees que la motivación fue venganza, dinero, rivalidad ancestral o algo más oscuro? Analiza cada detalle, cada pista, cada silencio de los personajes. Revela en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Queremos saber cómo late el pulso de este misterio en diferentes partes del mundo. En este canal, cada hipótesis será parte de la reconstrucción del caso. Suscríbete y activa las notificaciones. Juntos, exploramos historias reales, las discutimos y buscamos lo que otros prefieren ocultar. El aire huele a tierra mojada y a miedo contenido. Nadie grita, solo la lluvia golpeando el portón del panteón y el rumor de puertas que se cierran. La feria había terminado horas antes, cuando las luces de los faroles se fueron apagando una a una y el pueblo volvió a su rutina. Entre la última melodía y este amanecer, alguien convirtió la fiesta en un mensaje público. Clara retrocede, llama a su hermana y las dos quedan inmóviles frente a la reja. Las miradas se cruzan de casa en casa, pero nadie cruza la calle. En San Rafael de la Cañada todos se conocen y tal vez por eso todos sospechan. ¿Quién se atrevería a colgar a un hombre frente al panteón, bajo la tormenta, como si quisiera que el miedo hablara por él? El amanecer cae pesado. La autoridad local llega tarde y en silencio. Observa el candado de bronce, las vueltas de la cadena, el barro pegado a la madera. Nadie dice haber visto nada. Nadie recuerda haber escuchado pasos, pero todos recuerdan el viento empujando el hierro y el trueno que retumbó cuando la noche estaba en su punto más oscuro. Para las hermanas Bird, este es el borde entre la inocencia y la sospecha. A partir de hoy, cada palabra, cada gesto, cada puerta entreabierta será una pista o una amenaza. Los vecinos se persignan, otros bajan la mirada. La lluvia que suele limpiar, esta vez no borra la pregunta principal. ¿Quién quiso que todos vieran esto? Lo que viene a continuación no es solo la historia de un crimen. Es la historia de un pueblo que se mira al espejo y decide si hablar o callar. Acompáñanos. Porque entre el lodo, las cadenas y el silencio, hay huellas que todavía no han sido vistas. Y cuando aparezcan, cambiarán para siempre la memoria de San Rafael de la Cañada. San Rafael de la Cañada no aparece en los mapas más nuevos. Es un punto perdido entre lomas secas,
caminos de polvo y barrancos donde el viento se enreda con los cactus. Quien llega hasta aquí no lo hace por accidente. Se necesita conocer los senderos, la corriente de los arroyos y el humor del cielo. En 1877, la lluvia es impredecible. Empieza con una llovizna fina y de pronto se convierte en un diluvio que inunda los caminos y corta el paso hacia cualquier destino. El pueblo es pequeño, apenas un puñado de casas de adobe encalado con tejados rojos y paredes marcadas por la humedad. Cada vivienda tiene su historia, su escudo oxidado en la puerta, su miedo guardado detrás de las cortinas. Por las mañanas, el aire huele a café de olla y madera quemada. Las mujeres barren los umbrales mientras los niños corren detrás de las gallinas. A veces, el sonido del martillo en la herrería o el repique de las campanas de la parroquia rompen la rutina. Por las noches, las conversaciones bajan de tono y las ventanas se cierran con trancas gruesas, no tanto por miedo a ladrones, sino por la desconfianza que se ha hecho costumbre entre vecinos. La plaza del pueblo es el corazón de todo. Ahí se celebra la feria anual, se discute, se negocia y se pelea. La iglesia, de piedra caliza, domina la esquina. El párroco, don Clemente, guarda más secretos en su registro parroquial que el gobierno en sus archivos. A su alrededor, la vida se mueve entre los rezos y las sospechas. Entre los nombres que destacan en el pueblo está la familia Byrd, llegados desde Nashville 15 años atrás. Al principio fueron vistos como forasteros, pero el tiempo, las sequías y la muerte de la madre los hicieron parte de la comunidad. James Byrd compró una parcela conocida como El Manzano, una tierra fértil junto al arroyo. Pero esa compra desató el enojo de Pedro Molina y su familia, que por generaciones se habían creído dueños de ese terreno, aunque sin papeles que lo probaran. Desde entonces, entre las dos familias existía una tensión silenciosa, miradas esquivas en la plaza, saludos sin palabras, rumores en la taberna. Nada fuera de lo normal en San Rafael, hasta la noche de la feria. El día del crimen, el pueblo estaba lleno de vida. Había música de cuerda, puestos de aguardiente, apuestas pequeñas y risas que se mezclaban con el ruido de la lluvia que amenazaba desde lejos. James Byrd fue visto discutiendo con Pedro Molina cerca del puesto de azúcar quemada. Testigos recuerdan voces cortantes, gestos duros, una frase que muchos oyeron pero nadie quiere repetir. Cuando la tormenta se desató, las hermanas Byrd regresaron a su casa con la criada, Marcelina. James se quedó atrás, diciendo que volvería después, quizá para revisar el ganado o cerrar el corral. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. A pocos metros de su casa, el camino que lleva al panteón se convirtió esa noche en un río de lodo. El portón de hierro chirrió bajo la lluvia, y detrás de él, la oscuridad lo cubría todo. Nadie supo qué ocurrió entre las 10 de la noche y el amanecer. Solo el viento y el agua fueron testigos de lo que estaba por marcar para siempre a San Rafael de la Cañada. Y en medio de esa tormenta, entre el barro y los relámpagos, comenzó la historia que ahora intentamos reconstruir. Una historia de tierra, silencio y venganza. La casa de los Byrd no era la más grande del pueblo, pero sí una de las más firmes. Tenía muros gruesos, vigas de madera traídas desde el norte, y una chimenea que siempre olía a leña y cartas secándose junto al fuego. En las paredes colgaban pinturas descoloridas de santos y paisajes sureños, recuerdos de una vida anterior que James Byrd se había empeñado en conservar. En el jardín crecían rosas secas y hortalizas. Era un terreno cuidado por las hijas, Clara y Dolores, quienes, desde la muerte de su madre, se encargaban de cada tarea con una disciplina casi ritual. Vivían sin lujos, pero con el orgullo intacto de quienes han aprendido a resistir. A solo unos metros, hacia el norte, se levantaba el cementerio. Una barda baja de piedra lo separaba del campo abierto. Cipreses torcidos, cruces viejas, nombres borrados por la lluvia. De noche, el portón de hierro crujía con el viento, como si respirara. Era un lugar que imponía respeto, un recordatorio constante de que en San Rafael los muertos nunca se van del todo.
Las tormentas siempre habían tenido algo de sagrado para los habitantes del pueblo. Algunos decían que la sierra hablaba cuando el trueno sonaba cerca. Otros juraban que el diablo se escondía entre los relámpagos. Pero todos coincidían en algo. Si un crimen ocurría bajo la lluvia, solo la memoria de los que se atrevían a recordar podía reconstruir la verdad. Esa noche, la voz del viento se multiplicó. Golpeó las ventanas, arrastró ramas y llenó las calles de sombras que se movían como si tuvieran vida propia. El pueblo entero parecía contener la respiración. En medio de ese caos, el sonido de un candado cerrándose se mezcló con el trueno más fuerte de la madrugada. Después, nada. Solo el silencio. Con el amanecer, el barro cubrió las huellas. La tormenta se transformó en una llovizna lenta, como si la naturaleza tratara de disimular lo que había ocurrido. Y fue entonces cuando Clara salió a buscar a su padre, sin imaginar que su camino la llevaría directo al portón del cementerio, al lugar donde la historia del pueblo cambiaría para siempre. El hallazgo de aquella mañana no fue solo la muerte de un hombre. Fue el inicio de un juicio silencioso que dividiría a San Rafael de la Cañada, los que exigían justicia y los que preferían seguir mirando hacia otro lado. A partir de ese día, cada palabra, cada mirada y cada silencio comenzarían a pesar, porque en un lugar tan pequeño, la verdad nunca se esconde, solo se aplaza. El amanecer del 4 de agosto trajo consigo una calma engañosa. El cielo, todavía cubierto de nubes bajas, dejaba caer una llovizna fina que olía a tierra removida. El pueblo despertó poco a poco, con los pasos lentos de quienes presentían que algo grave había ocurrido. Y cuando la noticia se confirmó, el miedo se extendió como la humedad por las paredes. El cuerpo de James Byrd seguía encadenado al portón del panteón, la cadena enrollada 3 veces en su torso y un candado de bronce sellando el final. El barro cubría sus botas, y la lluvia parecía empeñada en borrar cualquier rastro de lo que había pasado. Clara y Dolores no hablaron. Solo se abrazaron frente al cuerpo de su padre mientras los vecinos observaban desde lejos. El primero en reaccionar fue Ezequiel Navarro, un joven mensajero de apenas 17 años. Montó su caballo y partió rumbo a Laguna Seca, el pueblo más cercano con comandancia. Cabalgó casi 4 horas, cruzando arroyos desbordados y caminos convertidos en ríos, hasta llegar empapado y sin aliento para dar aviso. A las 7 de la mañana, el oficial Ramos registró la denuncia en el libro municipal. En menos de un día se tomaron 11 declaraciones y se inspeccionaron 4 casas alrededor del cementerio. 3 fragmentos de cadena fueron recogidos como evidencia. Cada detalle era anotado con precisión, pero aún así, la sensación general era que algo escapaba a la lógica. Las hermanas Byrd, encerradas en su casa, observaban desde la ventana el ir y venir de la gente. Los murmullos crecían. Unos decían que había sido venganza por tierras, otros que se trataba de un castigo divino. Algunos aseguraban haber visto sombras rondando el panteón la noche anterior, mientras los más viejos del pueblo preferían callar, repitiendo que en San Rafael hay cosas que es mejor no saber. Esa mañana la plaza estaba muda. Solo el sonido del agua goteando desde los aleros rompía el silencio. Las puertas permanecían cerradas y los perros, inquietos, olfateaban el aire como si también sintieran el miedo. Fue entonces cuando el nombre de Pedro Molina comenzó a escucharse entre susurros. El mismo hombre que había discutido con James Byrd durante la feria, el mismo que se había jactado más de una vez de conocer cada rincón del pueblo y cada atajo entre la sierra. Sin embargo, no había pruebas, solo sospechas, rumores y el peso de una enemistad antigua. Y mientras la tormenta se alejaba hacia el horizonte, el verdadero vendaval apenas estaba por comenzar. La investigación del caso Byrd. Esa tarde, un telegrama salió desde la comandancia de Laguna Seca con destino a Saltillo. Pedía el envío urgente de un investigador ministerial, un hombre conocido por su método, su calma y su obsesión por los hechos. Su nombre, Ignacio Esquivel. Lo que Esquivel descubriría en los días siguientes no solo pondría en evidencia a los culpables, sino también a todo un pueblo acostumbrado a vivir entre la culpa, el miedo y el silencio.
Ignacio Esquivel no era un agente común. Había nacido en Monclova, criado entre el polvo y los veranos secos del norte, y conocía la manera en que la verdad se esconde en los pueblos pequeños, detrás de los rezos, las apariencias y los favores no escritos. Llegó a San Rafael de la Cañada al amanecer del 5 de agosto de 1877, tras recibir el telegrama urgente de la comandancia de Laguna Seca. Viajó solo, con un caballo agotado y una libreta de cuero donde apuntaba todo. Tenía 42 años, una mirada severa y la paciencia de quien no cree en rumores. Lo primero que hizo fue establecer su base en el anexo seco de la parroquia, un cuarto con olor a humedad y paredes cubiertas de libros viejos. Pidió al párroco don Clemente, al mayordomo Vicente Rocha y a Marcelina, la criada de los Bird, que le entregaran todo registro posible: listas de asistentes a la feria, libros de cuentas, recibos y notas de venta. Su método era simple pero infalible: no juzgar a nadie hasta que los números, los tiempos y las distancias coincidieran. Caminó desde la casa de los Bird hasta el cementerio, cronómetro en mano, midiendo el barro bajo sus botas. Anotó cada detalle: la profundidad de las huellas, el peso del candado, el ancho de la reja, la distancia entre la casa, la plaza y el portón donde apareció el cuerpo. Durante 2 días tomó 23 declaraciones, todas por escrito. Verificó la hora, el clima, la relación de cada testigo con la víctima. Si alguien decía no haber visto nada, él revisaba la posición del farol más cercano, las ventanas que daban a la calle y los horarios de la tormenta anotados por el párroco. Preguntaba cosas mínimas: cómo sonaba el candado al cerrarse, si el perro de los Bird ladró esa noche, si alguien había escuchado cascos en el lodo después de la medianoche. Fue así como comenzó a detectar un patrón. Al menos 5 vecinos aseguraron haber visto a Pedro Molina rondando el panteón antes de la medianoche, pero uno de ellos, un carretero llamado Anselmo Torres, fue más preciso. Dijo que Molina no estaba solo, que iba acompañado de un hombre alto, con abrigo de piel y acento extranjero. Su nombre, Esteban Domínguez, un comerciante de paso que había llegado desde Saltillo días antes de la feria. La aparición de ese segundo nombre cambió el rumbo de la investigación. Mientras el pueblo señalaba a Molina por viejos rencores, Esquivel entendió que detrás del crimen podía haber algo más: una alianza temporal, un trato mal cerrado o una deuda que terminó en muerte. El agente no se apresuró a acusar, prefirió seguir los rastros físicos. Examinó el barro del portón, recolectó fragmentos de cabello y comparó el número de forja grabado en los pedazos de cadena con los que se vendían en la tienda local. Su atención al detalle impresionaba incluso a los más incrédulos. El sacerdote, testigo de su trabajo, escribió en su diario: el señor Esquivel no levanta la voz, pero hace hablar al silencio. Cada paso que daba lo acercaba a la verdad, y al mismo tiempo despertaba algo que el pueblo llevaba años evitando: el miedo a que la justicia, esta vez, sí llegara. El 6º día de investigación trajo las primeras pruebas sólidas. Ignacio Esquivel obtuvo acceso a 2 documentos fundamentales: el registro parroquial y el cuaderno de ventas de la tienda Ortiz, ambos conservados con cuidado por el sacristán Julián Gutiérrez. En esas páginas, amarillentas por la humedad, encontró lo que necesitaba. El registro parroquial, fechado el 2 de agosto de 1877 a las 14:10, mencionaba la llegada de Esteban Domínguez, comerciante de Saltillo, y su hospedaje en la posada de don Tiburcio. Un día después, en el libro de ventas de la tienda Ortiz, aparecía una nota detallada: venta de cadena de hierro, 1,5 metros, y candado de bronce, a nombre de Esteban Domínguez. Total, 4 pesos con 20 centavos. Esquivel comparó ambas firmas. Eran idénticas. Una letra inclinada, con un bucle en la inicial. Pidió al tendero Marcelino Ortiz que confirmara la venta, y este no dudó. Sí, señor, era él. Pidió discreción. Dijo que necesitaba la cadena para asegurar su carga por los caminos de lluvia. El agente se mantuvo en silencio. Sabía que, en ese momento, la investigación ya tenía una dirección clara. Pidió revisar los restos de cadenas guardados bajo el mostrador de la tienda. Entre fragmentos oxidados encontró piezas con el mismo número de forja que las que fueron halladas en el portón del panteón. Esa coincidencia no podía ser casualidad.
Esquivel selló las piezas en una bolsa de tela, anotó el número de forja y la fecha, y las comparó más tarde con los trozos recuperados por la comandancia. El resultado fue exacto. Por primera vez, el caso Bird tenía pruebas físicas verificables. Mientras tanto, el pueblo murmuraba. El nombre de Domínguez comenzó a recorrer la plaza como un eco. Algunos decían que había huido al amanecer, dejando una valija olvidada en la posada. Otros aseguraban haberlo visto hablar en voz baja con Molina la noche de la feria. Esquivel pidió a don Tiburcio revisar la habitación donde Domínguez había dormido. Entre cobijas húmedas y una mesa de madera carcomida, encontró un recibo arrugado con la firma del forastero y una nota escrita a lápiz. Si todo sale bien, el pago será doble. A partir de ahí, las piezas comenzaron a encajar. El terreno disputado, la discusión pública, la compra de la cadena, la desaparición del comerciante. Todo apuntaba a una conspiración entre Pedro Molina y Esteban Domínguez. Pero aún faltaba algo. Una voz que confirmara lo que hasta ahora eran solo papeles, una mirada que hubiera visto lo que la tormenta quiso borrar. Esa voz aparecería al día siguiente, de la persona menos esperada en todo San Rafael. Dolores Tamariz, la curandera del pueblo, una mujer acostumbrada a guardar secretos, y que esa mañana decidió romper el suyo. La mañana del 6 de agosto, el aire amaneció pesado, húmedo, como si el cielo aún guardara rencor por la noche anterior. Entre los murmullos de la gente y el repique de las campanas de la iglesia, una figura caminó despacio hacia la parroquia. Era Dolores Tamariz, una mujer de 63 años, viuda, con manos curtidas por el trabajo y ojos que parecían haberlo visto todo. Vivía detrás del cementerio, en una casita de adobe donde preparaba remedios con hierbas secas. La conocían por sus rezos y por su silencio. Esa mañana, sin pedir permiso, entró al anexo donde el agente Esquivel revisaba documentos. Golpeó el suelo con su bastón y dijo sin titubear: «Yo vi quién pasó esa noche bajo la lluvia». El agente levantó la mirada. A su lado, el párroco don Clemente y el mayordomo Rocha intercambiaron gestos incrédulos. Esquivel pidió calma, ofreció una silla a la mujer y comenzó a anotar. Dolores respiró hondo antes de hablar. Contó que se había levantado en la madrugada porque su nieta estaba enferma. Mientras buscaba una manta, escuchó pasos y voces afuera. Al asomarse por la ventana, vio dos sombras moviéndose frente al portón del panteón. Una de ellas cargaba una linterna. La otra, algo pesado que arrastraba por el suelo. «Reconocí al primero por su andar», dijo ella. Era Pedro Molina. Siempre caminaba con los hombros hacia adelante, como peleando con el viento. El otro hablaba con un acento que no era de aquí. Gritó: «¡Rápido, se va a acabar la tormenta!». Y en ese momento supe que era el comerciante, Domínguez. El silencio llenó la habitación. Esquivel anotaba cada palabra, cada gesto. La mujer continuó: «Vi cómo forcejeaban con la reja. Molina sostenía el cuerpo mientras el otro ajustaba la cadena. Escuché el sonido del candado cerrándose. Y después, nada. Solo la lluvia volviendo a caer». Dolores marcó la hora con precisión. Poco después de las 2 de la madrugada. Su nieta enferma confirmaría más tarde que su abuela había estado despierta esa noche. El agente Esquivel, meticuloso como siempre, verificó la vista desde la ventana de Dolores. La distancia, el ángulo, la luz del farol. Todo coincidía. Su testimonio era plenamente viable. Esa declaración se convirtió en la pieza que unía los documentos con la verdad. Por primera vez, el crimen tenía rostro, hora y testigos. El rumor se extendió rápido por el pueblo. Algunos aplaudieron el valor de la anciana. Otros, en cambio, murmuraban que había firmado su sentencia. En San Rafael, hablar era tan peligroso como callar, pero ya nada podía detener la verdad. Con el testimonio de Dolores Tamariz, la investigación tomó un rumbo definitivo. El agente Esquivel preparó los informes para la Fiscalía Regional y ordenó vigilancia inmediata sobre los sospechosos. Esa misma noche, el miedo cambió de casa. Los que antes observaban tras las cortinas, ahora cerraban sus puertas con doble tranca. El silencio,
que había protegido al crimen, empezaba a resquebrajarse. El 7 de agosto, el pueblo entero amaneció dividido. Algunos se reunían frente a la plaza para comentar en voz baja lo que todos ya sabían, que Pedro Molina y Esteban Domínguez eran los principales sospechosos. Otros preferían callar, temiendo que la justicia despertara viejos fantasmas. El agente Ignacio Esquivel sabía que el caso estaba a punto de estallar. Necesitaba pruebas adicionales antes de proceder con los arrestos. Y sobre todo, debía proteger los documentos que había reunido, pues en San Rafael los papeles podían desaparecer tan rápido como el agua bajo el sol. Al día siguiente, sus temores se confirmaron. 2 páginas del registro parroquial aparecieron arrancadas, y en la basura detrás de la plaza, Esquivel encontró un recibo roto con la firma de Domínguez. La evidencia estaba siendo saboteada. Comprendiendo la gravedad del asunto, el agente envió un nuevo telegrama a la Fiscalía de Saltillo. Pidió apoyo inmediato. El 13 de agosto llegaron 2 refuerzos, Antonio Parra y Lucio Delgado, investigadores rurales con experiencia en operativos nocturnos. Con ellos, Esquivel planeó una estrategia precisa, la primera en la historia del pequeño pueblo. Durante 3 noches vigilaron en silencio las casas de Molina y Domínguez, además de los caminos que conducían al panteón. Parra, experto en rastros, recorrió a caballo los arroyos y recogió restos de cadenas oxidadas. Delgado interrogó discretamente a criados y jornaleros, quienes confirmaron haber visto a Molina salir de su casa aquella noche con un abrigo oscuro y botas altas. La tensión creció. El pueblo se llenó de rumores, y en la taberna se escuchaban frases como «Esa justicia solo traerá desgracias» o «Mejor dejar las cosas como están». Pero el agente no retrocedió. Sabía que si cedía, el miedo volvería a reinar sobre San Rafael. La noche del 14 de agosto, con una niebla espesa cubriendo las calles, Esquivel y su equipo ejecutaron el operativo. A las 10:40 de la noche rodearon la casa de Pedro Molina. Los vecinos, al darse cuenta, apagaron los faroles y cerraron las puertas. Los agentes entraron sin violencia. Dentro, hallaron trozos de cadena con el mismo número de forja que las compradas en la tienda Ortiz, una chaqueta cubierta de barro rojo, idéntico al del portón del panteón, y un documento rasgado con el nombre de Esteban Domínguez, semiborrado por el agua. Molina intentó defenderse gritando que todo era una farsa, que Beard le había robado sus tierras y que el verdadero ladrón era él. Su rabia no sirvió de nada. Fue arrestado y trasladado esa misma noche a la comandancia de Laguna Seca. Se negó a declarar. Mientras tanto, Esteban Domínguez huyó por las rutas de la sierra. Dejó atrás su valija, su abrigo y cualquier rastro de inocencia. La Fiscalía emitió una orden de captura en toda la región, desde San Rafael hasta Piedras Negras, pero el comerciante se desvaneció entre los caminos, como si la tormenta misma lo hubiera tragado. El operativo terminó al amanecer. Los vecinos salieron de sus casas en silencio. Por primera vez en muchos años, vieron al poder local temblar ante la ley. A partir de ese día, el caso Bird dejó de ser solo una tragedia familiar. Se convirtió en un símbolo, la historia de cómo un pueblo, acostumbrado al silencio, empezó a enfrentar su propio miedo. El 17 de agosto de 1877, el aire en San Rafael de la Cañada era espeso y tenso, como si cada respiración cargara el peso de los días anteriores. El agente Ignacio Esquivel convocó a las autoridades locales, a los vecinos más influyentes y a los curiosos que no podían contener la intriga. La reunión tuvo lugar en el salón del anexo parroquial, una habitación iluminada por velas, con olor a tierra mojada y papel húmedo. Allí, frente a todos, Esquivel colocó sobre una mesa las pruebas recolectadas: los fragmentos de cadena, el candado de bronce, las copias de los registros parroquiales y los recibos de compra con el nombre de Esteban Domínguez. Cada pieza numerada, cada documento firmado. El pueblo entero contenía la respiración. El agente comenzó a hablar con voz firme y pausada. «Tenemos los objetos, los tiempos y los testigos», dijo. «Todo coincide». Pedro Molina y Esteban Domínguez actuaron juntos, planeando un crimen que debía parecer un castigo público. Explicó la secuencia.
La discusión en la feria, la compra de la cadena 2 días antes del crimen, la desaparición del comerciante al amanecer y el testimonio directo de Dolores Tamariz, quien había visto cómo los 2 hombres colgaban el cuerpo bajo la lluvia. Luego mostró los mapas de la reconstrucción, rutas dibujadas a mano con tinta negra, marcando los pasos exactos de las víctimas y los culpables. Señaló el momento en que la tormenta disminuyó, el tramo de 370 metros entre la casa y el panteón, y el punto donde se hallaron huellas de botas de tallas 38 y 43. Nadie en la sala se atrevía a hablar. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia volviendo a caer sobre el techo. Entonces, Esquivel sacó el último documento, un informe médico que confirmaba la causa de muerte de James Byrd. El dictamen era claro: asfixia por presión de cadena y marcas de forcejeo en brazos y hombros. No hubo tortura, sino una ejecución planeada con frialdad para infundir miedo. El silencio que siguió fue profundo. Algunas mujeres se persignaron, otros bajaron la mirada. Las hermanas Byrd permanecieron quietas, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en las pruebas. Cuando Esquivel terminó de hablar, el párroco don Clemente se levantó lentamente. Dijo con voz temblorosa: «Hoy San Rafael deja de ser un pueblo de sombras. Hoy la verdad tiene nombre». La reunión terminó con una decisión unánime. Pedro Molina sería formalmente acusado y enviado a juicio en Saltillo. Esteban Domínguez, prófugo, sería buscado por toda la región. Esa noche, el pueblo no durmió. Algunos celebraban en silencio, otros temían represalias, pero algo había cambiado. Por primera vez, la justicia había hablado más fuerte que el miedo. Los días siguientes fueron extraños. El portón del cementerio fue reparado. Las calles lavadas por la lluvia parecían distintas. El nombre de James Byrd empezó a pronunciarse con respeto, y las hermanas Clara y Dolores caminaron de nuevo por la plaza, mirando a la gente sin bajar la cabeza. El juicio se celebró en Saltillo a finales de ese mismo año. Pedro Molina, enfrentado a las pruebas y al testimonio de Dolores Tamariz, confesó parcialmente su implicación. Recibió una condena de 12 años en prisión. Antes de escuchar su sentencia, dijo una sola frase: «Las tierras dividen, pero la culpa no se borra con la lluvia». De Esteban Domínguez nunca más se supo. Algunos aseguraron que cruzó la frontera hacia Texas, otros que murió ahogado al intentar huir por el río Bravo. Ninguna versión fue confirmada. Con el paso de las semanas, las hermanas Byrd decidieron abandonar San Rafael. Dejaron flores sobre la tumba de su padre y partieron hacia el sur, sin mirar atrás. El pueblo quedó en silencio, pero no era el mismo silencio del miedo, sino el de un lugar que había aprendido el valor de la verdad. Desde entonces, cada año, durante la feria de San Rafael, se celebra una misa por los ausentes. Los niños aprenden el caso Byrd como parte de la historia local, y la frase que Ignacio Esquivel escribió antes de marcharse sigue grabada en el libro parroquial: «La justicia depende de quienes no callan y de quienes se atreven a juntar cada pedazo de verdad». ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en San Rafael de la Cañada? ¿Callarías por miedo o hablarías por justicia? Suscríbete y comparte este caso con quienes creen que la verdad puede cambiar incluso los secretos más antiguos. Porque aquí cada historia tiene pruebas, testigos y memoria.